Muy buenos días. Como siempre, la palabra de Dios que nos trae vida, nos trae esperanza y el día de hoy sigue hablando directo a nuestro corazón. Pongamos atención para escuchar lo que quiere decirnos. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. Después llamó a sus 12 discípulos. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Hay algo que nos debe de llamar mucho la atención cuando leemos el Evangelio. Primero, que pone de relieve que Jesús veía las necesidades. Segundo, se compadecía. No era una persona indiferente a las necesidades del pueblo. Era alguien que caminaba, que observaba, que veía el dolor y se compadecía. Incluso de tal manera dice que se compadecía de ellas porque las veía extenuadas, las veía cansadas, veía que eran pueblo que parecía que no tenían pastor. De tal manera era el amor de Dios, de Jesús, que logra ver no solamente las necesidades exteriores de un pueblo que quizás pudiera estar pobre, sino que más bien lo que más le enternece y le conmueve a Jesús es el cansancio que llevan por no tener dirección, por no tener guía. Ahora, parece que el trabajo era mucho, de tal manera que rebasaba los límites y las fuerzas de Jesús, pues le dice a sus discípulos: rueguen al dueño de la mies que envíe más operarios. Incluso, esto es lo más bonito, manda llamar a sus discípulos y les encomienda que sigan haciendo la obra que él hacía. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, predicar el evangelio, pero a veces se nos olvida esto. Vamos a un lugar y queremos predicar el evangelio y eso es bueno, pero hay un paso anterior que en el evangelio lo dice muy claro y que a veces todos aquellos que salimos y predicamos el evangelio no lo tomamos en cuenta. El primer paso es mirar la necesidad. Segundo paso, compadecernos. Y hasta después sería el predicar. Porque llegar a un pueblo y tratar de ofrecer una medicina sin antes revisar cuál es la enfermedad puede ser muy peligroso. Claro, alguien puede decir: todo mundo necesita el evangelio, indudablemente. Pero primero tendríamos que ver cómo se los presentamos. Todo mundo necesita la salud, pero hay que ver qué medicina es la que les damos. Todo mundo necesita conocer a Dios, pero hay que ver primero cómo se los vamos a presentar. Por eso en la evangelización lo primero y lo fundamental es observar muy bien, ver quién es la gente a la que les vamos a llevar el mensaje y después sentir el dolor de la gente, del pueblo. Y una vez que nos hayamos asociado a ese dolor, que lo hayamos hecho nuestro, será entonces cuando podamos compartir. Será entonces cuando nuestras palabras no sonarán como ideas utópicas, sino que podrán tener raíz en el corazón de las personas que nos van a escuchar. Alguien me podrá decir: bueno, padre, tú me estás hablando de ir a un pueblo, de ir a otro lugar. Esto que te estoy diciendo también se aplica a lo más cercano.
a tu propia familia. A veces quieres hablarle a tus hijos sin antes escucharlos. A veces quieres regañar sin antes haber tratado de entender qué fue lo que pasó. Te voy a contar 2 experiencias. Una, a mí me pasó. Y otra, un sacerdote nos la contó cuando nos estaba dando la clase de la confesión. Empiezo con la de este sacerdote. Él nos estaba dando la clase de moral, ¿verdad? Y nos habló un poco sobre el sacramento de la reconciliación. Y él dice que nunca olvidó una de sus primeras confesiones, porque él traía toda la teología, toda la moral, traía toda la ilusión de un sacerdote recién ordenado, que cuando esa persona se acerca a confesar con él, le dice: Padre, aborté. Y se queda en silencio la mujer. Y el padre empieza a regañarla y a regañarla. Le dice: pero que no sabías que eso es un asesinato y esto y esto y esto. Y la mujer empieza a llorar y llorar. Y ya cuando el padre termina de darle todo el sermón, le dice: ¿y bueno? Y ella le dice: bueno, padre, pero es que yo no quería abortar. Yo no quería perder a ese niño. Y el padre le dice: ¿y entonces a qué te refieres? Pues tuve una enfermedad y se complicó todo y yo peleaba por el niño. Yo quería tenerlo, pero se me murió en el vientre y traigo ese dolor adentro en mi interior porque tuve que ir con el doctor y me están pidiendo que me haga un degrado y no sé qué hacer. Y al padre le cambió totalmente la mente y sintió, él describe que le cayó un balde de agua fría y le dice: perdóname, hija. No sabía bien lo que te estabas refiriendo. El niño todavía lo tienes en el vientre. Y la mujer llorando le dice: sí, padre, pero ya me dijeron que se murió, que ya lo aborté y yo todavía quiero seguir con la esperanza de tenerlo y los doctores me dicen que me tengo que hacer un degrado porque no está bajando y todas las complicaciones. Y ya el padre totalmente se sintió muy mal, le dio el consejo, la consoló y saliendo de ahí, el padre fue a confesarse de que había pecado de falta de caridad. Dio un consejo, un regaño, predicó sobre la importancia de la vida a la persona equivocada. Hay que escuchar muy bien y escuchar muy bien y después compadecernos. Como por ahí dicen, aún el peor pecador, la peor persona, el drogadicto, el borracho, el alcohólico. Sí, juzgamos severamente esos vicios, pero ¿ya los has escuchado? ¿Ya has sentido lo que hay en sus corazones? Porque creo que no hay una persona que sufra más que aquella que tenga que encontrar una especie de alegría en una violencia, como las drogas, el alcohol, la vida desenfrenada. Cuando yo fui a este lugar de apostolado, se llama San Lucas Totolmaloya, en Aculco, Estado de México, en la República Mexicana. Muy metido, ¿verdad? Una comunidad preciosa. Y cuando yo llegué ahí por primera vez, el párroco muy sabiamente me dice: Everardo, por estas primeras 2 semanas, aunque yo te necesito y necesito que trabajes, es importante que te sientes en la banca y que veas y escuches a la gente sin decirles nada. Tú solamente siéntate y velos. Y me tocó ver cómo los indígenas llegaban, ¿verdad? Con muchas flores y le ponían collares de flores al santo, le llevaban con el copal, entraban en procesiones de rodillas. Y sí, en primera instancia se me hizo aquello muy rudo, se me hizo aquello muy tosco. Y poco a poco, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver varias celebraciones. Incluso en el ofertorio, en la misa, le ponían al padre varias collares de flores. Y ya después de que terminó el primer fin de apostolado, que fue más bien de enseñanza, el padre me preguntó: ¿qué viste? Y yo le empecé a decir: bueno, padre, honestamente no me gustó mucho porque el copal, la forma en no es incienso y yo entiendo. Y el padre me dijo: no me estás respondiendo a la pregunta. Te dije: ¿qué vistes?
Entonces ya yo le empecé a describir, bueno, vi que entraban algunos de rodillas, otros entraban en procesión danzando con el copal, otros entregaban flores. Y me dice el padre, ¿y cómo los vistes a ellos? ¿Cómo entraban? Le dije, no, perdón, no los vi. Yo nada más vi las cosas que hacían, pero no los vi a ellos. Me dijo, la próxima fin de semana, trata de ponerte en sintonía con ellos. Fue muy difícil porque mi formación había sido del norte de la República y entrar directamente a una comunidad indígena se me hizo muy difícil. Pero puedo decir que fue y ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Me enamoré de todas esas comunidades y todavía las recuerdo muy bien, el gozo, las fiestas patronales, cómo sacaban a los santos y hacían esos bailes entre unos con otros, que en un principio yo decía, esto es idolatría, ¿por qué sacan al santo como si el santo fuera a visitar a la otra parroquia, a la otra capilla? Y me tocó tiempo entender que el santo era lo que representaba al pueblo, la comunidad, y que era una forma de apoyar a la otra comunidad. Que si no llevaban al santito, era como una forma de no estar en comunión con ellos. El santo representaba a toda la comunidad, y como santo me refiero, sí, a una imagen, pero no era que ellos veneraran la pieza de yeso, de madera, sino lo que representaba, ese contacto de identidad que habían tenido con el pueblo. Yo pudiera hablar mucho de esto, pero estas claves en la evangelización, antes de hablar, tendríamos que, a ejemplo de Jesús, ver, caminar con la gente, sentir el dolor de la gente, compadecernos de ellos y entonces sí poder hablarles. Porque hablar sin antes haber compadecido, sin antes haber sentido, sin antes haber asimilado, sonará más a un proselitismo que a una verdadera evangelización. Algo de lo que sucede mucho en los medios de comunicación es de que yo no sé lo que hay del otro lado de la pantalla y a veces conviene que me reduzca mucho a lo que dice el texto bíblico, pero de algo puedes estar seguro. Si podemos aprender algo de este evangelio, es que a ejemplo de Jesús, primero tratemos de mirar el corazón, las personas, sin tanto mirarlo de afuera. Que si hay hambre, que si hay dolor, que si hay miseria, que si hay problemas familiares, Jesús logró mirar el corazón. Logró mirar lo que ellos verdaderamente necesitaban. Antes de ofrecer la medicina, trata de mirar cuál es la enfermedad. Y para eso, caminar y ver, sin prejuicios, con un corazón de hermano. Y este Dios, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos escucha, el Dios que se compadece de nosotros, el Dios que habla nuestro propio idioma, el Dios que a través de muchos signos se acerca a nuestra realidad y nos entiende, el Dios que siendo eterno se encarna y entra a nuestra historia, se reviste de humanidad. Que sea este Dios, el Dios que es amor y misericordia, quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de regañar, antes de gritar, antes de juzgar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ver. Y si siempre escuchamos y vemos a aquellos que piensan igual que yo, entonces en realidad no estamos escuchando. Para escuchar hay que ir sin juicios y ver toda la realidad, ver todas las opciones. Porque a veces lo que yo escucho de aquella mujer que me dice que abortó no es verdad. Es lo que yo escuché, pero tengo que tratar de escuchar lo que hay en el corazón de ella para poder entender cuál es la verdad. Que el día de hoy podamos, a ejemplo de Jesús, caminar, ver, sentir, escuchar
Y entonces sí, poder orar a Dios que envíe más trabajadores, o por qué no, enlistarnos como un trabajador más. Que tengas un excelente día.